seguimos en la mañana de Punto y Aparte y agradeciendo obviamente la gentileza de atendernos. Saludamos a través de la vía telefónica a Adelmar Funa. Adelmar, ¿qué tal? Buen día, Marcelo te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día a vos y a tu audiencia. Un gusto estar con vos. Bueno, Adelmar, cada vez que vos escribís algo en las redes sociales, no hay duda, Darío se ha vuelto medio fana tuyo, Darío, estamos hablando del director de Rivadavia Online, y publicó en este caso este título, FUNC solicitó a los concejales el cumplimiento de diversos puntos sobre el manejo de agrotóxicos. Si uno se pone a leer los distintos puntos y demás, Adelmar, uno o a mí me deja la sensación de que vos ves que poco y nada se está cumpliendo. Mirá, primero hay algunos aspectos que realmente debieran cumplirse porque la ley lo manda. Por ejemplo, esto de las estadísticas de mortalidad es una cuestión obvia, la ley 14078 de la provincia lo manda, pero no se cumple en América, ni se está en el partido de Rivadavia, ni en ninguno de los distritos de Argentina. O sea, lamentablemente, el resultado de esto es que tenemos estadísticas mentirosas, donde el cáncer casi no existe. Algunas estadísticas figuran en el 5º lugar. Entonces, realmente parece una tomada de pelo, pero la realidad es esa. Entonces, no es que América o que nosotros no está cumpliendo. Si yo tengo que ser justo, tengo que decir que nuestro distrito, te diría que está a la vanguardia entre los distritos vecinos, sin ninguna duda, en cuanto a empezar a poner restricciones y a hacer algo en relación a esta problemática que realmente es grave. Por supuesto que en el país hay otros distritos donde se están haciendo cosas realmente grosísimas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora recientemente en Entre Ríos se va a afectar el fondo de la soja, no recuerdo, creo si es en Gualeguaychú, en cuál departamento, creo que es Gualeguaychú, se va a afectar el fondo de la soja para fomentar el desarrollo de la agroecología. Es decir, realmente es revolucionario. Y recientemente también en la provincia de Santa Fe se va a multar, se va a beneficiar a quienes hagan cultivos libres de agrotóxicos, multando a quienes contaminan. O sea, va a tener el 100% más de costos quien siembre con agrotóxicos, fomentando justamente los cultivos libres de agrotóxicos. Entonces, uno va viendo de que se está viviendo un momento muy especial en Argentina, donde la gente está empezando a darse cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo. Realmente es realmente, creo que el problema lo tenemos desde el gobierno central. O sea, no hubo ningún gobierno de Menem a esta parte de que entendiera que el apostar a transgénicos asociados a agroquímicos, que eso lleva directamente a la muerte. Y estamos consumiendo transgénicos sin que la gente lo sepa, cosa que es ilegal también. O sea, ¿qué debiera suceder cuando uno va a comprar un paquete de galletitas y lo saca del supermercado? Debiera decir que tiene transgénicos, como pasa en Europa. Uno debiera saber que está consumiendo. De la misma manera que cuando vos compras un atado de cigarrillo te están advirtiendo, bueno, lo mismo debiera suceder con estos alimentos. O sea que realmente hay una necedad y una ignorancia, yo le llamo a eso ignorancia ecológica. Nuestros gobernantes de lo más alto nivel son ignorantes desde ese punto de vista, y obviamente desde ahí para abajo las consecuencias son nefastas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en este contexto, ¿qué puede hacerse desde el distrito? ¿Qué pueden hacer nuestras autoridades locales? Realmente es complejo, pero de alguna manera, si yo tengo que ser justo, en nuestro distrito, pese a mis planteos, que pudiera parecer, como vos dijiste, si entonces no se hace nada, no, pese a mis planteos, se hace mucho. Obvio que yo pretendo más. Claro, está bien, yo por ahí me expresé mal, pero vos hablás, por ejemplo, hablás de brindar, pero también hablás de exigir. Adelmar, ¿por qué exigir el cumplimiento de la ley 14.078 en relación a la correcta elaboración de los certificados de defunción? Claro. Esto es muy importante, es algo que vos hiciste hincapié en este tema. Claro. A ver, ¿Qué es lo que sucede? Ahí tenemos un inconveniente que también deberíamos, y lo pido en otro punto. Sí. Yo, como toda la comunidad, como toda la gente que se preocupa por nuestra salud, tiene el derecho
de saber en todo momento cuáles son las prácticas cotidianas. Tenemos el derecho a saber cuál es la mortalidad que tenemos, cuál es la prevalencia y la incidencia de las distintas enfermedades en nuestro distrito. O sea, son estadísticas que debiéramos manejar, pero además de que las debiéramos manejar, debiéramos tener acceso a ellas. Que eso también lo estoy pidiendo. O sea, el libre acceso, no con nombre y apellido de la persona que padece alguna enfermedad o ha muerto producto de alguna patología. No puntualmente. La estadística. O sea, uno debiera saberla. Tenemos derecho a saber dónde estamos parados. Entonces, ya si no se hace a nivel nacional, sí debiéramos hacerlo a nivel local. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esas estadísticas también se construyen con el cumplimiento de la ley. ¿Y cuál es el cumplimiento de la ley? Que en los certificados de función se deje de poner paro cardiorrespiratorio. Ahora, por supuesto, de que yo no sé cuál es el estado de avance de esto que hemos pedido, que yo he pedido hace tiempo, cuando pedí la banca 13, ¿no es cierto?, para poder plantear este tema en el Consejo, que siempre he tenido, debo reconocerlo, muy buena predisposición de los concejales, también muy buena predisposición del intendente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, uno debe estar atrás pinchando para que realmente lo que se ha solicitado en su momento llegue a buen puerto, ¿no es cierto? Porque por ahí los tiempos de la ansiedad del ciudadano no son los mismos que los tiempos de la clase dirigente, realmente, porque hay situaciones burocráticas, hay complicaciones, y bueno, y creo que la obligación de uno debe ser esa. Entonces, si vos me preguntás en este momento si realmente los médicos están cumpliendo, por ejemplo, con esta parte del correcto llenado de certificado de función, no lo sé, realmente. Claro, porque en una parte vos hablás y mencionás, en este caso, que cualquier ciudadano puede entrar a la libre información, al libre acceso, que sea claro, no va con nombre y apellido esta persona tal, no. Estadísticas. Lo que está pidiendo Adelmar, creo que todos queremos. ¿Sabés qué pasa, Adelmar? Que yo creo que esto también es para nosotros, para la comunidad en sí, es mucho más importante que si un INDEX te dice tal cosa o tal inflación. Para nosotros es mucho más importante esto. Esto estamos hablando de la salud. Y está bueno saber como estadística. Tendría que existir en todo el país. Tendría que ser así. Lo que vos estás diciendo, porque yo siempre lo comparé con el INDEC. Es más, yo digo, el INDEC de la salud no funciona. Claro. El INDEC de la salud nos sigue mintiendo alevosamente. Y hay una relación directa. ¿Por qué? Porque está absolutamente demostrado. En Córdoba se hizo lo que se llama el estudio de tumores de la provincia de Córdoba, que se hizo durante 5 años un estudio que dio en forma contundente que en la región donde se fumiga, que Córdoba tiene muy claro, es muy obvio, porque obviamente que en las sierras no se puede sembrar y por lo tanto no se puede fumigar. Entonces las comunidades normalmente turísticas, ¿no es cierto?, que viven en la sierra, tienen la mitad del cáncer que en las regiones donde se fumiga. Para que te des una idea, acá, en la Bulaye, cerquita nuestro, tienen el doble de cáncer que en Córdoba capital. Para que te des una idea. Sí, eso le dio el estudio de tumores. Entonces, si cuando alguna vez nos acordamos de hacer una estadística, nos marca determinada situación, y después, ¿qué hacemos? No la hacemos más, porque parece que estamos destapando la olla. Entonces, ahí estamos graves. Entonces, o hacemos las estadísticas y vemos qué es lo que tenemos que corregir en base a ellas, que para eso son, o seguimos tapando la olla. Yo no me resigno a que la olla siga tapada. Seguramente. Adelmar, y a ver, no es que Adelmar agarró y lo escribió en Facebook, Darío lo... No. Contaste que habla de, no sé si tuviste reunión con todos los concejales, sí, con algunos, o con todo el cuerpo deliberativo, se le hiciste mención al respecto de esto que has publicado. Porque... Sí, siempre tengo la mayor predisposición del Consejo Deliberante, eso hay que decirlo. Es una charla que le había pedido ya hace meses atrás. Justamente la situación era actualizar un poquito este pedido, que yo de alguna manera lo venía planteando en voz baja, pero me parecía que había que darle la forma correcta. Y bueno, nos reunimos en una reunión de privada en el Consejo Deliberante, donde no estuvieron todos, pero yo sé que la predisposición y la buena onda para charlar todos estos temas se cuenta como nunca. Por eso lo que te digo que uno tiene que ser justo. ¿Por qué? Porque hay distritos
donde las autoridades, desde el Ejecutivo hasta el Consejo Deliberante, no tiene la predisposición ni siquiera para charlar. Esto pasa en Trenquelauquen, en otros vecinos ni siquiera la comunidad se ha dado cuenta que tiene este problema, como puede ser Ameguino, General Villegas, donde la situación es terrible, ¿no es cierto? Pero ni se han dado cuenta de que tienen que peticionar a las autoridades, y donde hace tiempo vienen peleando para poder tener un diálogo coherente, como en Trenquelauquen, no lo logran. ¿No es cierto? Entonces, sí. Por eso digo, esto acá sucede, acá tenemos el diálogo. Ahora, por supuesto, de que hay situaciones que realmente tienen cierta complejidad, pero si hay buena voluntad, si hay decisión política, realmente estas cosas se pueden y se deben hacer. Y por supuesto que yo no voy a descansar hasta que todos estos puntos realmente se cumplan. Cuando yo planteo de que la gente que ha estado contaminada y que padece situaciones de salud, producto de los agroquímicos, deben ser atendidas como mínimo por el sistema de salud municipal, brindándole gratuitamente los medicamentos que requiera, brindándole gratuitamente el servicio médico que requiera. ¿Por qué? Porque si no, son víctimas doblemente. Primero, porque el Estado no les advirtió que podían ser contaminados. No les advirtió que vivimos en una región que tiene realmente una situación, una connotación gravísima al vivir en nuestra región. Primero eso. Segundo, porque si han sido aplicadores, tampoco se les dijo con claridad cuáles eran las consecuencias. Ahí son víctimas por primera vez. Y la segunda vez, cuando padecen un problema de salud y no son atendidos, son víctimas por segunda vez. Creo que en una sociedad moderna, como la que pretendemos construir, en una sociedad justa, equitativa, me parece que estas cosas no las podemos dejar pasar. Si el gobierno central las deja pasar, bueno, el gobierno central está allá lejos y lamentablemente los ciudadanos no tenemos acceso. Pero sí tenemos acceso a nuestras autoridades locales, que son nuestros vecinos, que los elegimos para esto, para que nos escuchen, ¿no es cierto?, para que se hagan eco de los problemas que además ellos mismos padecen, ¿no es cierto? Entonces, realmente creo que la situación es esa, ¿no? Adelmar, ayer cuando hice el comentario de que iba a hablar con vos, digo, qué bárbaro, cuántas personas, también generás, la verdad, motivás a muchas personas, porque yo dije, voy a hablar con Adelmar Fun, dije que tuvo charla con concejales, y ¿sabés qué me pasó ayer? Mucha gente dice, ¿cuándo en la charla con Adelmar? Digo, que si era pública, bueno, no, yo le fui explicando a todos que no, y entre tantas inquietudes, obviamente, que viste que aparecen muchas consultas, sí se... ¿Tiene opinión Adelmar de plantas de silo a 50 metros de un jardín? Por ejemplo, temas que hemos hablado y que se ha hablado acá del mar, y creo que vos también en algún momento también has opinado con respecto a este tema. Te lo pregunto para no quedar mal con el vecino, pero yo digo, ya, no. Creo que... Por supuesto, no, ese tema es un tema del cual he hablado en su momento, que tiene que haber una modificación y que tiene plazo de vencimiento, veremos si se cumple o no, pero eso ya es un tema que las autoridades lo encararon en su momento y esperemos que eso llegue a buen puerto, pero por supuesto que es de una gravedad inusitada, o sea, realmente porque hay que entender, yo realmente muchas veces cuando he hablado de la planta de silo, hay gente que me ha dicho, pero la planta de silo lo único que puede contaminar es el polvillo que levantan los camiones cuando entran, y realmente me causa gracia porque es no entender cómo viene la cuestión. Porque a la planta de silo llegan las semillas. Claro. Las semillas, obviamente, es un producto de la planta. Esa planta que estaba en el campo ha sido fumigada en repetidas oportunidades, hasta el hartazgo, porque las cantidades de productos que se le aplican hoy día, ¿no es cierto?, son tremendas, porque nos dijeron que hace 20 años atrás, que cuando empezamos a utilizar el glifosato, que con 2,5 litros por hectárea alcanzaba. Hoy vamos por los 15 litros por hectárea en repetidas aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces, lo que demuestra de que fracasó. Primero alcanzaba con 2,5 litros y hoy ya necesitamos 15 litros. Hay algo que no anda bien, ¿no? Y si usamos menos dosis es porque es más fuerte lo que estamos aplicando. Claro. ¿Por qué? Porque las plantas generan resistencia y entonces los aplicadores se ven en la necesidad, el productor se ve en la necesidad de aumentar las dosis. A ver, si yo tengo una enfermedad y paulatinamente me están dando una dosis más alta de antibióticos, no me estoy curando, ¿no? Claro. Hay algo que está andando mal. Yo debería consumir cada vez menos antibióticos.
si me estoy curando. Bueno, evidentemente nuestro campo no se está curando, se está enfermando cada vez más y consecuentemente nos enferma a todos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esa planta que ha sido fumigada, el producto para fumigar funciona en forma sistémica, es decir, es absorbido por las partes del vegetal que lo absorben, fundamentalmente por las hojas. Pero va a llegar a toda la anatomía del vegetal, es decir, va a pasar por las hojas, por los tallos, llega a las raíces, llega a las flores, llega al fruto. El fruto es la semilla. Cuando nosotros cosechamos y traemos la semilla a la planta de silos, después de haber fumigado y después de haber derivado y después de que el producto que aplicábamos en el campo también llegó a la ciudad, como lo demuestran los árboles de la ciudad que están hipercontaminados como mínimo con 2,4-D, con ver un paraíso sombrillo que casi ahora nos damos cuenta de que eso sucede, como mínimo con eso. Además, la semilla que llega a la planta de silo, que tiene el producto para fumigar, cuando es ventilada, cuando es pasada por un tubo a otro, ¿no es cierto? El polvillo de la semilla es parte, es componente de la semilla. Solamente darse cuenta cuando uno ve los tubos de la planta de silo cómo se gastan con el uso. ¿Quién los gasta? La semilla. Y obviamente parte de la semilla se gasta. Y eso vuela. Y esa partícula que vuela también tiene contenidos de agroquímicos. Entonces, aspiramos esas partículas que están en el aire, que son restos del vegetal que fue fumigado. Y para que se entienda, 1 kilo de semilla de soja tiene 90 miligramos de glifosato. O sea, la soja tiene 90 miligramos de glifosato por kilo. Sí. Y hoy prácticamente no hay ni soja, ni maíz, ni muchísimas otras semillas, porque cada vez son más, que no sean transgénicas. Entonces, la planta de silo, lamentablemente, en la ciudad, es más o menos como decir, bueno, lo que nos faltaba traer desde el campo lo traemos mediante la planta de silo. Entonces, por supuesto, esto yo ya lo había comentado, como también yo oportunamente hace varios años atrás, el otro día estaba repasando las notas que veníamos dando, y esto que pasó con Glencore, yo ya lo había advertido. Yo ya había pedido, había hecho una solicitud de informes, porque me parece que de la misma manera que nosotros pedimos estadísticas sobre salud, sobre mortalidad, también tenemos que saber qué hay en esos depósitos. El Estado debió encargarse en su momento, y cuando digo el Estado no me refiero al Estado municipal, había estamentos superiores que debían haberlo hecho. Claro que si no lo hicieron los estamentos superiores, que debía hacerlo el Ministerio de Agroindustria, debía hacerlo el SENASA, debía hacerlo el OPDS, son organismos que debieron encargarse de eso, y fallaron, porque cuando se quemó Glencore no sabíamos qué había. Entonces, bueno, esto yo ya lo había pedido antes. Cuando sucedió, y me pongo a repasar el otro día, veo que, claro, pedí informe, yo hacía 4 años que lo había hecho. Por supuesto que nunca había recibido la respuesta, ¿no? Claro. Adelmar, agradeciéndote que nos hayas atendido, y este ratito sabemos que obviamente tenés que cumplir tus obligaciones laborales. Antes, saliendo ya de todo este tema, justo un vecino que me pone el número de documentos, no es necesario, pero me dice, ¿vos quemás los huesos en el zoo? Sí. ¿Y larga mucho olor? Sí, puede ser. Sí, porque me pone un vecino ahí, que debe ser alguien muy cercano ahí al zoo, debe andar por el barrio. No, yo te cuento qué es lo que sucede. Nosotros tenemos en el fondo, o sea, ¿cómo te podés? Más o menos debe estar más de 1.000 metros, 1.500 metros aproximadamente del acceso al vivero. Tenemos el pozo donde los restos de los animales que se consumen en la institución se queman. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Se observa para qué lado viene el viento. Si el viento va hacia el lado del vivero, es donde se prende fuego. Ahora, ¿qué nos ha pasado en más de una oportunidad? Nos cambia el viento de golpe. Es algo que siempre lo prevemos para no molestar a un vecino. Sí. Pero por ahí nos cambió el viento de golpe. Lo que hacemos es ir corriendo a apagarlo para no molestar a un vecino. Pero alguna vez, por supuesto que eso nos puede pasar, y lamentablemente no tenemos otro método, ¿no es cierto?, para la eliminación. Porque
si no el pozo realmente en una semana tenemos que hacer un pozo nuevo y no tenemos los medios para hacerlo. Adelmar, la última ahora sí, y te agradezco mucho porque están los vecinos ahí a pleno del otro lado. Claro, vos hiciste comentario, el tema de alimentarse, los campos, es muy preocupante lo que dice, para su entender, ¿cuál sería la alimentación recomendable? Y algunos también hasta me preguntan el tema de los choclos. ¿Viste los famosos choclos? Vos vas al campo, sacás y te llevas a tu casa, se armó chocleada, o sea, hasta la diversión de sacarlos a la vera de la ruta, digo, ¿esto lo recomendás, no lo recomendás? Hace 20 años eso era muy sano. Claro, por eso te digo. No, es que lamentablemente cuesta, por ejemplo, si vos querés producir sano, sí. Yo voy a dedicarme a producir alimentos sanos con cero transgénicos, cero agroquímicos, ¿no es cierto? Sí. Porque me voy a dedicar a vender, porque le veo una beta y realmente es una beta importantísima, ¿no es cierto? Porque cuando vos ponés en la góndola y vos le puedas poner una etiqueta, o sea que no le ponemos etiqueta a lo que está contaminado, que le podamos poner etiqueta a lo que no está contaminado. Entonces, sería fantástico, ¿no es cierto? O sea, yo pongo una etiqueta choclo libre de transgénicos y agroquímicos, por ejemplo. Sí. Yo creo que lo vendemos al toque y merece incluso un precio remarcado, ¿no es cierto? Que esté encima porque realmente estoy ofreciendo algo que no se consigue fácilmente. El problema, ¿sabes qué? ¿Cómo hago para producir ese choclo en mi jardín, en mi campo, en mi lote, sin que esté contaminado por el entorno? Claro. O sea, yo tengo que lograr una certificación. Sí. El Estado es quien pone las pautas, pone los protocolos para lograr esa certificación. Es casi imposible porque vivimos en un ambiente contaminado. Entonces, se hace imperativo cambiar este método de producción que es un método agrocida, se le llama. Nos está matando a todos. Esto es una locura. El otro día, fue, si no me equivoco, el 27 del mes pasado, hubo una reunión de la Sociedad Argentina de Apicultores con el ministro Echever, con el ministro de Agroindustria. Le plantearon esto. Realmente es un desastre lo que le está pasando a nuestras abejas. Y las abejas, a nosotros, claro, no producimos, bueno, por las abejitas, solamente la miel, ¿qué significa? Es el aviso, la abeja es el testigo de que la cosa anda mal. Claro. Y esta gente le pide al ministro de Agroindustria, mirá, nos estamos afectando, la producción se está cayendo, la gente, los jóvenes ya no les interesa más producir, realmente la situación es crítica para el sector. Y entonces, ¿qué le contesta el ministro? Bueno, vean qué van a hacer porque el modelo de fumigaciones no cambia. Claro. Así le contestó el ministro. Es un atropello absoluto, ¿no es cierto? Vean qué van a hacer. Es importante aclarar al ministro que veo que es un ignorante desde el punto de vista agroecológico, porque seguramente debe ser un ingeniero agrónomo que está formado en una línea cuadrada. Al ingeniero agrónomo no le enseñan en la facultad que hay muchos métodos de producir, ¿no es cierto? Que no es el único método industrial a base de agroquímicos, hay otros métodos. Debieran saberlo, porque lamentablemente salen sabiendo hacer eso. Yo digo que las facultades de agronomía de Argentina lo que hacen hoy día es generar generaciones y generaciones de fumigadores. Lamentablemente eso es lo que nos estamos llevando y eso parece duro lo que estoy haciendo, pero creo que es la respuesta, ¿no? Por supuesto que hay muchos que han reaccionado, muchos se dan cuenta, como Cerdá, por ejemplo, y entonces hoy en Argentina se está mirando una lucecita, se está observando una lucecita. Por ejemplo, Eduardo Cerdá lleva dirigiendo sectores que producen en forma agroecológica, es decir, sin usar un solo agroquímico, más de 50.000 hectáreas en Argentina. Y hay gente que gana mucho más plata y no contamina. ¿Por qué? Porque además, hoy, yo siempre te estoy diciendo últimamente, porque no me di cuenta hace años, pero hoy lo veo, hoy no solo importa la semilla. Hoy, paralelamente a la semilla, si no es más importante, es todo lo que va alrededor, que son los productos importados, ¿no es cierto?, que son los agroquímicos. El negocio del agroquímico es tan o más importante que el negocio de la semilla. Entonces, hay otro negocio paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo, yo no pretendo que se caiga el negocio de la semilla. El negocio de la semilla en Argentina se tiene que fortalecer, como se tiene que fortalecer el negocio de la carne. Eso es una cosa. Pero lo que sí debiera caerse, y ver qué hace la gente de ese sector, porque hay que... A ver, el vecino que fumiga es un buen tipo. El productor que fumiga es un buen tipo.
Sí. Pero lo que se crió en este sistema hace 20 años que le dijeron que esto era lo que había que hacer. Y muchos se han dado cuenta de que lo que se está haciendo no es lo correcto. Pero es que el Estado lo impulsa. Entonces, ¿cómo pensar que el Estado puede estar haciendo algo mal? Sí. Y bueno, si en Argentina no nos damos cuenta de que el Estado muchas veces hace cosas mal, es porque somos demasiado inocentes, ¿no? Adelmar, un placer, como siempre. Muchas gracias por tu amabilidad y este rato que nos has dado de radio. Quiero agradecer a Darío, por supuesto, que como decís siempre está al pie del cañón y publica mis cosas, que uno necesita que se difundan, por supuesto, y a todos los vecinos que siguen, los que ponen me gusta y los que no se animan, porque yo sé que en esto hay realmente que tener coraje para decir, le pongo me gusta a esto que está diciendo. Mucha gente lo hace y realmente les agradezco, y a los que no, con que solo lean y se informen también, eso es muy positivo. Y por favor, la próxima, por la secretaria que tenés, más acelerada, ¿viste? No podemos demorarnos mucho. Sí, saludos, Adrián. Bueno, mil gracias. Y un pedido de disculpas a la gente que si eventualmente perjudicamos, porque no hay derecho a perjudicar a nadie, si alguna vez perjudicamos con el humo a algún vecino, que nos lo hagan saber rápido porque vamos a corregirlo. Eso no se debe hacer, pero por supuesto, digo lo siguiente, no es contaminante, ¿no? Sí, no es agradable, de ninguna manera hay que tolerarlo, no es agradable, pero que nos avisen porque realmente no es nuestra intención perjudicar a nadie. Adelmar, un abrazo grande, Gracias. Que siga bien, Hasta luego. Ahí está, Adelmar Fun, hablando del tema agrotóxicos en la mañana de Punto y Aparte, móvil presentado por Panificadora Soldati y por la Municipalidad de Rivadavia, que te cuenta esto. La comedia más divertida del verano llega a América. Ellas mandan, con Matías Alé, Tomás Fonsi, Hernán Jiménez y Antonella Lorenzo. Ellas mandan, una pareja en crisis, 3 amigos y muchos secretos. Ellas mandan.